A veces, el verdadero dolor no está en la pérdida, sino en darte cuenta de que ofreciste tu mejor versión a quien no supo qué hacer con ella. Te entregaste con el alma, diste tiempo, amor, lealtad, y a cambio recibiste indiferencia, desprecio o silencio. Pero hoy el poder ha cambiado de manos. Ya no suplicas, ya no explicas, ya no esperas. Hoy tomas una decisión que lo cambia todo: recuperarte, reconstruirte, reescribirte. Y cuando haces eso, cuando eliges transformarte en silencio, sin venganza, sin odio, sin máscaras, despiertas en quien te perdió algo más devastador que el olvido: la conciencia de su error. En este video, quiero revelarte 15 acciones profundas basadas en la sabiduría estoica que no solo te sanan a ti, sino que impactan psicológicamente a quien pensó que te había vencido. No son estrategias de manipulación, no son reacciones desde el ego, son caminos de transformación desde tu centro, desde tu poder, desde tu renacimiento. Y no, silencio absoluto. No como castigo, sino como declaración de libertad. El silencio más poderoso no es el que nace del enojo, sino del amor propio. No gritas, no reclamas, no provocas, solo eliges retirarte. Y ese vacío habla más fuerte que cualquier palabra, porque quien te daba por seguro espera drama, pero cuando lo que recibe es serenidad, el eco de su indiferencia comienza a pesarle. Epicteto lo dijo claro: no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos, y tú decides interpretar el silencio como fuerza, como renacimiento, como dignidad. 2. Convertir el dolor en disciplina. No caes, no te hundes, no te hundes, no te detienes. Mientras quien te perdió espera verte derrotado, tú decides reconstruirte, te levantas, entrenas, aprendes, te fortaleces, no para demostrarle nada a nadie, sino porque por fin te eliges a ti. La herida ya no define tu historia, la disciplina, sí. 3. Cortar todo acceso invisible, incluso virtual. Nada hiere más el ego de quien te ignoró que descubrir que ya no puede verte, ni siquiera de lejos. No desde el rencor, sino desde la claridad. Bloqueas, silencias, te retiras, no para herir, sino para sanar. Marco Aurelio lo resumió así: la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Y tu retirada total, tu cierre radical, lo cambia todo. ¿Te ignoraron? ¿Se alejaron? ¿Te subestimaron? Perfecto, tú tampoco explicas, no justificas tu distancia, no detallas tu dolor, no das discursos, simplemente te vas. Y para el ego de quien esperaba tener el control, ese silencio es una tormenta, porque ahora entiende que no fue un impulso, fue una decisión, tuya, firme, irreversible. 5. Mejorarte por dentro y por fuera. Tu cuerpo, tu mente, tu ambiente, todo empieza a cambiar. Ya no te defines por el amor que te faltó, sino por el amor que por fin te das. Te alimentas mejor, piensas mejor, te rodeas mejor, y esa nueva versión tuya, sin pronunciar una sola palabra, grita una verdad dolorosa para quien te perdió: ya no soy quien tú ignoraste. 6. Brillar sin necesidad de presumir. Nada desconcierta más que verte evolucionar sin buscar ser visto. No subes indirectas, no finges felicidad, simplemente vives. Tu proceso es real, tu crecimiento es genuino, tu paz es sólida, y eso desarma, porque tu transformación no busca atención, busca autenticidad. Y esa autenticidad, sin esfuerzo, deja una huella en quien aún vive de apariencias. 7. Paz real, sin necesidad de cierre. No necesitas disculpas, ni perdón, ni explicaciones tardías. Ya no esperas que entiendan, ya no buscas justicia, solo eliges la paz, y eso desconcierta profundamente al ego que aún cree que te debe algo. Porque cuando ya no hay odio, ni rencor, ni deseo, solo serenidad, queda claro que lo superaste. Y eso, para quien no te supo cuidar, es insoportable. 8. No competir, no demostrar, no entrar en el juego. No necesitas demostrar que estás mejor, no necesitas rehacer tu vida más rápido. No compites, porque tu sanidad es silenciosa, pero imparable, y mientras otros siguen atrapados en el juego de quien ganó, tú ya no estás ahí, ya no necesitas validación. Tu mayor victoria es tu coherencia. 9.
que tu ausencia se convierta en un privilegio que ya no volverá. Tu presencia fue un regalo, tu energía un tesoro, pero quien no lo valoró, ahora vive con el eco de esa ausencia, y con el tiempo, la vida se encarga de mostrar lo que tú ya no necesitas decir. Tu ausencia no es castigo, es justicia emocional, una consecuencia natural de haber sido ignorado. 10. No mencionar su nombre, nunca más. Mientras hablas de alguien, ese alguien sigue vivo en tu historia, pero cuando su nombre desaparece de tus palabras, ya no existe en tu mundo. No lo criticas, no lo mencionas, no lo nombras, y ese silencio total duele más que cualquier grito. Porque quien te perdió ya ni siquiera forma parte de tu narrativa. 11. Ser feliz sin necesidad de nadie más. Tu sonrisa ya no es una reacción, es una elección. No necesitas a nadie para sentir plenitud. No necesitas compañía para sentir paz. Eres tú contigo, y eso desconcierta, porque quien pensó que te destruiría, ahora ve que floreciste. Solo, en silencio, en paz. 12. Ser cada vez más tú. No te disfrazas, no finges, no eres una versión mejorada para impresionar. Eres tú auténtico, real, con cicatrices, pero completo. Y esa autenticidad, esa fidelidad a ti mismo, es la mayor respuesta que puedes dar. 13. Seguir tu camino sin mirar atrás. No necesitas revancha, no necesitas aplausos, solo sigues, avanzas, te elevas y con cada paso que das, la distancia se convierte en espejo. Y al final, quien te perdió empieza a entender que no perdiste tú, perdió quien no supo verte, y ahora ya es demasiado tarde. Elevar tus estándares sin retroceder jamás. Una de las formas más poderosas de cerrar un ciclo no es bloquear, ni marcharte, ni gritar que ya no volverás. Es algo mucho más radical, subir tus estándares. A partir de ahora, lo que tolerabas ya no tiene lugar en tu vida. Las migajas ya no te alimentan, las excusas ya no te convencen, las medias verdades ya no te alcanzan. Y quien te perdió empieza a entender que incluso si regresara, ya no podría quedarse, porque tú no eres la misma persona. Has crecido tanto que ahora tu amor propio no negocia con quien no sabe amar. Epicteto decía, culpar a los demás por tus desgracias es ignorancia, culparte a ti mismo es sabiduría. No culpar a nadie es madurez, y tú ya no culpas, solo eliges, y eliges no volver a rebajarte para encajar en lo que te hizo daño. Convertir tu proceso en propósito. Ya no ves tu dolor como un castigo, sino como un llamado. No te preguntas más ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo construir desde aquí? Y mientras otros se hunden en la nostalgia, tú eliges darle sentido a lo que viviste. Empiezas a ayudar a otros, a compartir tu camino, a inspirar desde tu cicatriz. Y eso transforma por completo la narrativa. Ya no eres la víctima de una historia rota, sino el autor de una nueva vida. Y esa reinvención no solo te libera a ti, sino que deja una marca imborrable en quien creyó que te rompió para siempre. Proteger tu energía como tu bien más valioso. Antes dabas todo sin filtros, tu tiempo, tu atención, tu cuidado, incluso a quienes no lo merecían. Pero hoy has aprendido algo esencial. Tu energía es sagrada y no se regala a quien no sabe recibirla. No por ego, sino por respeto. Cada vez que dices no, que te retiras, que eliges el silencio, estás diciendo sí a ti. Y mientras quien te subestimó sigue buscando validación externa, tú te nutres de tu paz interior. Eso no solo te fortalece, te vuelve impenetrable. Vivir sin buscar cierre donde solo hubo abandono. A veces lo más liberador no es entender por qué alguien se fue. Es aceptar que hay personas que no saben quedarse, y tú ya no necesitas respuestas, ni disculpas, ni explicaciones tardías. El cierre que buscas no está en las palabras de quien te hirió, está en el amor que ahora te das a ti. Séneca escribió, si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Y tú ya no navegas esperando que alguien regrese, ahora tienes rumbo, y quien no supo amarte, simplemente ya no está en tu mapa. Ser tu refugio, tu fuerza, tu casa. Lo más devastador para quien te perdió es ver que ya no necesitas que te cuiden porque aprendiste a cuidar de ti. Ya no buscas abrigo en otros brazos porque descubriste que tu interior es tu mejor refugio.
Ya no necesitas validación externa porque te reconoces a ti mismo. Esa autonomía emocional es como una luz intensa que enceguece al ego de quien creyó que sin él tú te apagarías. Pero no, brillaste y lo hiciste solo, caminar sin rencor pero con dirección. No necesitas cargar la mochila del resentimiento. Ya no llevas a nadie a cuestas, no maldices tu pasado, no huyes de él. Solo lo reconoces como parte del camino, pero no te detiene, no te encadena, no te define. Tú avanzas, con paz, con enfoque, con dirección. Y mientras tú caminas en libertad, quien te perdió se queda atrapado en su propio laberinto de decisiones. Volverte inaccesible no por orgullo, sino por evolución. No todos pueden volver a ti, y no porque estés resentido, sino porque has cambiado de nivel. Tu nueva versión no está disponible para quien no supo entender la anterior. Y eso no se dice, se nota. Ya no reaccionas, ya no justificas, ya no explicas. Eres un misterio que ya no se deja leer por quienes solo supieron tacharte. Eres una versión elevada de ti mismo y solo los que vibran a esa frecuencia podrán encontrarte. Dejar de idealizar lo que perdiste. A veces no duele la persona, duele la idea que construiste de ella. Duele lo que imaginaste, lo que esperaste, lo que soñaste, pero cuando despiertas, cuando ves a quien idealizaste con ojos de realidad, todo cambia. Te das cuenta de que no perdiste algo perfecto, perdiste a alguien que no supo estar a la altura de lo que tú ofrecías. Y esa claridad es un alivio, ya no hay nostalgia, solo verdad, y la verdad sana. Porque ya no deseas volver, y quien te perdió, en cambio, sigue atrapado en el recuerdo de una versión tuya que ya no existe, y los colocas con firmeza, sin necesidad de justificarte. Y eso, para quien estaba acostumbrado a tu disponibilidad total, es desconcertante. Ya no estás para mitades, ya no permites ambigüedades. El que no sepa respetar tu espacio, simplemente no tiene espacio en tu vida. Volverte dueño absoluto de tus emociones. El mayor poder no está en mostrar indiferencia externa, sino en alcanzar dominio interno. Ya no reaccionas impulsivamente, ya no te desbordan las emociones, ya no eres esclavo del rechazo, ni del miedo, ni del deseo de ser querido. Tu centro está en ti. Y esa serenidad estoica, esa templanza, se convierte en un espejo incómodo para quien te perdió desde la impulsividad, porque ahora tú eres equilibrio. Y lo que antes te rompía ya no te toca. No responder provocaciones ni indirectas. Es probable que, al notar tu evolución, quien te perdió intente provocarte. Una historia, un mensaje ambiguo, una frase disfrazada, pero tú ya no caes. Porque entendiste que quien provoca solo busca atención, y tú no entregas atención donde ya no hay conexión, ignoras con paz, respondes con silencio, y eso no es frialdad, es sabiduría, porque quien te intentó jugar, termina jugando solo. Construir una vida que no necesita ser explicada. Tu vida ya no es un escaparate, no buscas aprobación en redes ni en bocas ajenas. Construyes en silencio, caminas con propósito y solo das explicaciones a quien ha demostrado merecerlas. Ya no hablas de tus planes, los ejecutas. Ya no justificas tus decisiones, las encarnas. Y quien te perdió solo puede observar que tu mundo ahora es más fuerte, más pleno, más alto. Y tú ya no estás disponible para bajarte a explicar nada. Elevar tus conversaciones, cambiar tus círculos. El entorno que eliges dice mucho de tu sanación. Ya no estás en grupos donde reina la queja, el chisme, la toxicidad. Ahora buscas conversaciones con propósito, relaciones con valores, conexiones reales. Y cuando cambias de ambiente, inevitablemente dejas atrás a quienes no están en ese nivel. Y eso duele, no a ti, sino a quien te perdió y ve que ya no formas parte de su mundo. Has subido y ya no hay retorno. Practicar el desapego como forma de libertad. No hay nada más poderoso que amar sin aferrarse, y eso solo lo logras cuando aprendes a soltar, no desde el dolor, sino desde la sabiduría. Sabes que nada ni nadie es permanente. Sabes que no necesitas poseer a alguien para valorar lo que fue, y eliges soltar, no porque no te importe, sino porque tu paz importa más. Ese desapego no se finge, se alcanza.
Y para quien creyó que dependías emocionalmente de su presencia, verte libre es una lección de humildad. Convertirte en una versión tan plena que tu pasado ya no encaje en tu presente. Creces tanto, sanas tanto, avanzas tanto, que un día te miras al espejo y comprendes que ya no queda rastro de quien suplicaba amor. Tu lenguaje cambió, tu energía cambió, tu mirada cambió, y quien regrese buscando a la antigua versión simplemente no la encontrará, porque ya no estás donde te dejaron, estás muy por encima de todo eso. Vivir con propósito, no con resentimiento. No haces las cosas para probar nada, no te levantas por revancha, no construyes tu vida para demostrar que estás mejor. Lo haces porque entendiste algo que muchos nunca comprenden, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla persiguiendo sombras. Tú ya no persigues, tú creas, y esa creación consciente, silenciosa y poderosa se convierte en el reflejo más impactante para quien te perdió. Convertirte en alguien imposible de manipular. Antes bastaba una llamada, un mensaje, una mirada para que volvieras. Ahora ya no, porque ya no respondes desde la carencia, sino desde la conciencia. Aprendiste a detectar los patrones, la culpa disfrazada de preocupación, la nostalgia usada como anzuelo, las promesas vacías envueltas en palabras bonitas, y ya no caes, porque ahora sabes que no todo lo que suena a amor lo es. Y esa claridad emocional es un muro imposible de cruzar para quien solía jugar con tus emociones. Elegir relaciones conscientes, no conexiones vacías. Ya no te mueve el deseo de llenar un vacío, ahora eliges con madurez, con calma, con propósito. No te conformas con atenciones momentáneas, buscas profundidad, valores, presencia real, y eso es algo que quien te perdió nunca te ofreció. Cuando esa persona ve que alguien nuevo te trata como siempre mereciste, entiende tarde que tuvo oro en sus manos y lo dejó escapar por no saber mirar más allá de su ego. Desaparecer emocionalmente, incluso estando presente. Puedes coincidir en un lugar, cruzarte en una calle o hasta conversar, pero emocionalmente ya no estás ahí. No porque guardes rencor, sino porque ya soltaste. Tu cuerpo puede estar cerca, pero tu alma ya se fue hace mucho, y esa desconexión serena, esa ausencia emocional tan evidente, se convierte en un abismo que ningún lo siento podrá cruzar. No reaccionar cuando esperaban verte estallar. Nada desconcierta más que una reacción que no llega. Esperaban tu reclamo, tu explosión, tu drama, pero tú elegiste algo más poderoso, la templanza. Ya no respondes por impulso, respiras, sonríes, sigues. Y en ese autocontrol habita un poder que rompe el patrón. Porque mientras la otra persona vive desde el ruido, tú has encontrado el poder del silencio interior. Convertir tu proceso en arte. Tu dolor ya no es una carga, es inspiración. Lo transformas en escritura, en música, en creación, en sabiduría. Y mientras quien te rompió sigue repitiendo sus errores, tú estás convirtiendo cada herida en legado. Y esa alquimia emocional de sufrimiento a propósito es algo que no todos pueden hacer, pero tú sí. Y eso deja una huella que ni el tiempo podrá borrar. Ser inalcanzable para quien no supo cuidarte. Ya no estás disponible emocionalmente para quien no supo estar presente cuando más lo necesitabas. Tu energía ya no está al alcance de cualquiera. Tu tiempo tiene filtro, tu corazón tiene discernimiento, y quien creyó que siempre te tendría descubre que ahora, por más que lo intente, ya no puede acceder ni a una palabra tuya, porque tú ya cerraste la puerta con llave desde adentro. Dejar que el silencio cuente la historia. Ya no te esfuerzas en explicar lo que viviste. No tratas de convencer a nadie de lo que sufriste. Simplemente te retiras y dejas que el tiempo, el cambio y tu evolución hablen por ti. Y créeme, lo hacen. El silencio no necesita defensa, porque quien tiene la conciencia tranquila no necesita hablar, y quien tiene culpa escucha ese silencio como un grito, no imitar lo que te dañó. Cuando te rompen, lo fácil es volverse frío. Cuando te ignoran, lo fácil es volverse indiferente. Cuando te traicionan, lo fácil es dejar de confiar. Pero tú no elegiste lo fácil, elegiste no volverte igual, y eso te hace inmenso, porque el mundo está lleno de gente rota que elige herir, pero tú sanas, tú elevas,
Tú rompes el ciclo y quien te perdió empieza a notar que no eras débil, eras diferente. Volverte inolvidable sin intención de serlo. No lo haces para que te recuerden, no lo haces para marcar a nadie, solo te dedicas a vivir desde tu verdad, desde tu esencia, desde tu grandeza. Pero eso, justamente eso, es lo que te vuelve imposible de olvidar. Porque cuando alguien ha probado tu autenticidad, tu lealtad, tu entrega, y luego vive la ausencia de eso, ninguna otra experiencia vuelve a ser igual. Tu valor no estaba en lo que dabas, estaba en quién eras cuando dabas.